Año 202 a.C. Tras la batalla de Zama, en la lejana Cartago, las tropas legionarias de Publio Cornelio Escipión el Africano habían conseguido derrotar a los cartagineses de Aníbal. Era el fin de la Segunda Guerra Púnica. Durante el siglo III a.C., las dos potencias hegemónicas del Mediterráneo se habían enfrentado en dos guerras diferentes. Por fin, los romanos habían doblegado a los duros y férreos cartagineses. Llegaba el momento para la República Romana, llegaba el momento de la expansión máxima. Y el objetivo prefijado era Hispania, la antigua Iberia de los griegos. Los legionarios romanos iban a cobrar tributo. Los cartagineses habían firmado una paz muy poco honrosa, muy poco ventajosa, limitados a su territorio y poco más. Por tanto, las legiones tenían libertad de movimientos. Y esos nuevos objetivos estaban en Hispania. En el 197 a.C. entraban por Cartago, por Cartago Nova, por la actual Cartagena. Y los veteranos empezaban a recibir su premio. Territorios, zonas donde los colonos se iban asentando. Solo existía un pequeño problema: los aborígenes, los nativos, las tribus ibéricas. Y en Iberia, las tribus no estaban dispuestas a ceder ni un solo palmo de territorio sin la lucha. Y la lucha prometía ser cruel y feroz. Los celtíberos estaban prestos a la revuelta, pero firmaron alguna alianza, firmaron algún pacto. En cambio, los lusitanos, como dijo Estrabón, la tribu más numerosa y poderosa de la Iberia, la tribu ibérica más potente, no estaba dispuesta a firmar ninguna alianza. Los lusitanos eran extraños. Se encontraban situados en lo que hoy es Portugal, también Zamora, Badajoz, entre las cuencas fluviales del Duero y del Guadiana. En los diferentes territorios lusitanos, uno daba al mar, por supuesto, y ese era rico. Ese vivía bien, pero en el interior de Lusitania no se vivía tan bien. La agricultura no era muy floreciente. La ganadería tampoco. Por tanto, los lusitanos tenían que dedicarse al pillaje. Tenían que dedicarse a la rapiña para poder pasar mejor el invierno, para poder comer mejor la tribu. Y en ese contexto nace nuestro héroe. Siglo II a.C., en un lugar que puede estar bien más o menos entre Zamora y Portugal, en la Sierra de la Estrella. Allí nace nuestro protagonista, allí nace Viriato. Los romanos avanzando y los lusitanos retrocediendo, los celtíberos a la espera. Tiempo para la guerra, comienza la revuelta de los lusitanos, año 155 a.C. Los lusitanos, bien organizados en pequeños grupos de guerrillas, porque ahí es donde nace la guerrilla, comienzan a enfrentarse a los romanos. Las legiones, esas formidables moles guerreras y combativas, no estaban preparadas para lo que se les venía encima. Y eso no era nada más y nada menos que grupúsculos guerrilleros que conocían perfectamente la orografía, que conocían el terreno, que sabían manejarse como nadie, entre bosques, montañas, riscos, zonas desérticas. Lo conocían todo, lo conocían bien y lo sabían aprovechar. ¿Qué podrían hacer los romanos frente a eso? Pues lo de siempre, la negociación, la alianza, los sobornos. Año 150 a.C. El maléfico pretor Galba,
convoca a las tribus lusitanas. La promesa es firme y parece segura. A cambio de la paz, a cambio de negociar, cederemos territorios. Daremos vía libre para que los lusitanos transiten por esos territorios, para que vivan en paz. No serán molestados por el poder de Roma. Los lusitanos, muy mermados en tropas, muy mermados en efectivos, se reúnen y deciden negociar. El pretor les convoca en un sitio, y a ese sitio van confiados los lusitanos. Las tribus se van agrupando, esperan impacientes lo que el pretor Galba quiere decirles. Pero temerosos comprueban cómo los legioneros romanos les van rodeando. Les separan en 3 grupos. Y cuando estaban dispuestos para hablar, cuando estaban dispuestos para parlamentar, el pretor Galba da la orden y las legiones se abaten sobre los lusitanos. Se produce una gran masacre. Centenares de los lusitanos son pasados a cuchillo. Otros serán vendidos como esclavos. Pero un pequeño contingente, un pequeño grupo puede escapar, a duras penas, pero puede escapar. En ese contingente de lusitanos se encuentra Viriato. El antaño pastorcillo, dicen unos pastor de vacas, otros pastor de cerdos, otro pastor de cabras y ovejas. Por mor de la necesidad, se va a convertir en un auténtico líder militar y guerrero. Lo llevaba en la sangre. Es el momento para él, es su cita con el destino. Año 150 a.C. Con pocos pertrechos, con escasas armas y menos comida, aquel grupo de lusitanos se interna en las montañas. Y comienza el hostigamiento a las legiones romanas. Eran muy pocos, sí, pero sabían cómo atacar. Una suerte de pequeños combates. Ven cómo los legionarios romanos van perdiendo cada vez más efectivos. El poder de Viriato se va haciendo más fuerte. Se comienza a hablar de él ya en Roma. Los senadores romanos están muy preocupados. Por si fuera poco, estalla la Tercera Guerra Púnica. Cartago se ha vuelto a sublevar. Año 147 a.C. Comienza el poder para Viriato. Comienza el periodo floreciente para él. Ya no son un puñado, son centenares de guerreros los que le acompañan. Los grupos de lusitanos se encuentran desperdigados por buena parte de la provincia ulterior romana. Recordemos que Roma había separado la península ibérica en 2 provincias, la citerior en el norte y la ulterior en el sur. Y los hombres de Viriato se pasean a sus anchas por la ulterior. No hay quien pueda con ellos, nadie puede apresarles. Por fin, el Senado de Roma envía fuertes contingentes de legionarios dispuestos a dar fin a aquellas bravuconadas de Viriato y los suyos. Nos encontramos en la serranía de Ronda, en ese año 147, en las inmediaciones de Tríbola. En Tríbola se va a producir la gran victoria para Viriato. Nos encontramos con el cónsul Betilio y lo que se puede considerar casi como una legión romana, unos 4.000 hombres, 4.000 legionarios, entre romanos y tropas auxiliares. Y se encuentran muy cerca de los lusitanos. Un grupo de ellos, a caballo, se ofrece al enemigo romano. Les hacen ver que han tomado la decisión de huir, de no presentar batalla. Les hacen entender que aquellos lusitanos se sienten acosados. Los romanos, muy superiores en número, con buen armamento, con decisión y firmeza, porque querían acabar con aquel problema, empiezan a seguir de forma alocada a los lusitanos. Y estos poco a poco les van internando en lo más intrincado de la serranía de Ronda. Los lusitanos a caballo consiguen escapar, pero dejan a los romanos en una terrible y feroz trampa. En terreno pantanoso quedan los 4.000 legionarios, y sobre ellos, por todas las partes, caen hordas de lusitanos. Han caído en la trampa, han picado.
Poco a poco, lentamente, los lusitanos van matando uno a uno a los legionarios. Los legionarios se defienden y causan algunas bajas en las tropas de Viriato. Pero la victoria es rotunda. La victoria es brutal. Ni uno solo, ni siquiera Betilio, logra escapar a la encerrona. Es la gran batalla para Viriato. Tríbola pasará a los anales de la historia. Unos pocos guerrilleros, unos pocos hombres han conseguido abatir nada más y nada menos que una temerosa y potente legión romana. Los romanos han temido a los guerrilleros. Los escasos supervivientes comentan el incidente. Los senadores romanos están consternados. La sangre de los legionarios cubre el campo de batalla. Una tras otra van cayendo. Hasta 6 batallas. Y en las 6 Viriato y sus hombres ganan. Uno tras otro los cónsules son derrotados. Hasta 4 grandes jefes militares enviaron los romanos. Y los 4 fueron derrotados. El poder, la hegemonía de Viriato es máxima. Después de la batalla de Tríbula, consigue llegar a Segóbriga, lo que se considera como la gran capital de la Celtiberia. Segóbriga, cerca de Cuenca, muy cerquita de Cuenca. Por fin Viriato está rozando la provincia Citerior, el último reducto romano. Casi toda la península está en sus manos. Es un gran jefe militar, conoce perfectamente la estrategia. Sí, será inculto, como dicen los romanos, pero, caramba, ¿cómo sabe dirigir a sus tropas? El máximo rendimiento para aquellos escasos y menguados efectivos. Pero los romanos no estaban dispuestos a soportar más humillaciones. En el 146, después de un asedio terrible de 3 años, cae Cartago. Publio Cornelio Escipión, el africano, el segundo, no el primero, no el gran Escipión el africano, el primero, sino el segundo, aunque familiar por bien directa, consigue rendir Cartago. Asola la ciudad y la cubre de sal para que nada vuelva a florecer en Cartago. Ese año es determinante, porque los romanos consiguen desviar así muchos efectivos militares que estaban entretenidos en Cartago y dedicarlos por entrega total a derribar el poder de Viriato. Año 144 a.C. Llega a la Hispania el cónsul Fabio Máximo Emiliano, con un fuerte contingente de hombres. Quieren batir a Viriato a toda costa. Y por poco lo consiguen. En la batalla de Baicula, en lo que hoy es Bailén, consiguen derrotar a Viriato. Eran demasiados años luchando y muchas pérdidas sin reponer. Los romanos lo consiguen, pero ocurre algo. Los celtíberos, que observan desde la distancia, han seguido todos los movimientos de los lusitanos de Viriato. Y hasta el año 143 estaban en alianza con los romanos, les surtían de provisiones, incluso a veces de tropas. La Celtiberia, los celtas de Liberia, el entroncamiento entre celtas e íberos, las tribus que dominaban el centro de la península ibérica. Los celtíberos se encontraban bien aposentados, bien asentados, con sus etnias, con sus tribus. Ahí estaban los velos, ahí estaban los titos, ahí estaban los arabecos, los lusones y los golpénones. Ahí estaban. Y en el 143 rompen su alianza con Roma y se entregan con entusiasmo a una nueva alianza, pero esta vez con Viriato y sus lusitanos. Todos van a combatir a Roma. Todos van a intentar expulsar al poder invasor. Se alían y presentan batalla. Y comienzan de nuevo a derrotar a los romanos. El símbolo para la Celtiberia es Numancia. En Numancia se encuentran 8.000 defensores. Y los romanos quieren derribar esa fortaleza, quieren pasar por encima de ella. Pero aquellos 8.000 defensores se lo iban a poner muy difícil. Aquella ciudad iba a resistir durante 10 años.
Aquellos 8.000 defensores iban a parar una y otra vez a las legiones romanas. Fuertes ejércitos, 20.000 hombres en una ocasión, 30.000 en otra. Siempre, siempre, siempre fueron rechazados por los defensores de Numancia. Las guerras celtíberas se iban esparciendo por toda la península. Y Viriato estaba ya considerado como el terror de los romanos. Hay una estatua en Zamora que dice así: Terror Romanorum. ¿Qué ocurriría? Año 140 a.C. Viriato lleva ya 10 combatiendo a los romanos. Y no está nada mal, 10 años, cuando la edad media de la época estaba poco más o menos en los 32, 33 años. No sabemos nada acerca de la edad de Viriato, pero sí sabemos algo acerca de su vida. Sabemos, por ejemplo, que en ese tiempo se casó. Y se casó con la hija de un noble lusitano. Ese noble se llamaba Astipas. Cuentan acerca de la generosidad de Viriato con sus hombres. Los botines que obtenían las tropas de Viriato eran repartidos generosamente entre ellos. Viriato pocas veces accedía a ese botín, pocas veces se quería quedar con el oro que venía de los romanos. Astipas era más dialogante con el poder de Roma y quiso entregar a su hija para buscar una buena posición entre Viriato y Roma. Viriato sí era conocedor de la belleza de la hija de Astipas y accedió a casarse. Astipas preparó muy a su pesar una boda pantacruélica, unos banquetes exquisitos, oro en las vajillas. Cuentan que el día de la boda todos esperaban impacientes a que llegara Viriato y su séquito. A lo lejos se podía divisar la polvareda de unos caballos. Al campamento de Astipas se acercaba Viriato y una pequeña escolta. Aquellos jinetes se acercaron, pero no se bajaron del caballo. Se quedaron mirando la escena. Allí estaba Astipas, los nobles lusitanos, posiblemente ya a punto de venderse al poder de Roma, y la hija de Astipas. Viriato se la quedó mirando, eso dice la leyenda. Y al parecer le gustó. Pero también se quedó mirando alrededor. Vio las vajillas suntuosas, el escenario preparado para el festín, y con su lanza, montado a caballo, determinó que el festín se repartiera entre sus hombres, entre su escolta, y una vez saciaron el apetito, sin bajarse del caballo y sujeto a su lanza, miró a Astipas y a la nobleza lusitana y dijo: no es oro lo que importa ahora, lo que importa es que alguien está decidiendo por nosotros y alguien está decidiendo por nuestro destino. Por supuesto se refería a los romanos. No querían nada de oro, no querían nada de riqueza. Cuentan que en ese momento asió a su futura mujer por la cintura, la subió al caballo, la subió a su grupa y ordenó la marcha. Y sin celebraciones se fue del campamento de Astipas. La leyenda de Viriato. Sus hombres le seguían hasta la muerte, porque era costumbre entre los lusitanos firmar pactos de lealtad. Lealtad al líder, lealtad a los guerreros, lealtad a los valientes que defendían la tribu. De ahí el poder de Viriato, de ahí que se prolongara tanto en la lucha. Los hombres de Viriato estaban muy orgullosos de su jefe. Y escenas como la que hemos descrito se daban muy a menudo en esa historia, en esa biografía de Viriato. Además, los lusitanos tenían un poder, tenían una ventaja sobre los romanos, y es que no necesitaban bases de aprovisionamiento, firmaban pactos, alianzas sobre la marcha con las tribus locales, y estas siempre les favorecían. Roma envía un nuevo cónsul, año 140 a.C. Serviliano se acerca al campamento de los lusitanos. Viriato al parecer ha sido localizado. Serviliano cuenta con 4 temibles legiones. Cuenta la historia que en una noche llena de pena, una noche oscura y terrible, las legiones romanas incursionaron en el campamento lusitano. Cuenta la historia que centenares de la tribu de Viriato murieron, víctimas de las lanzas o de las espadas. Fue una matanza horrible y cruel que se cebó con los más inocentes.
A pesar del ataque por sorpresa, Viriato y un puñado de los suyos logra escapar. Logra escapar para unirse a otros tantos que andaban desperdigados por la zona. La venganza fue tremenda. Viriato arremetió con más ira que nunca sobre los romanos. De nuevo, una derrota humillante para Serviliano y sus huestes. Nada se puede hacer frente al empuje de Viriato. Por fin, el Senado romano decide darle el parabién de rey. Le nombra y le proclama rey de los lusitanos. Se supone que le van a dejar en paz. Además, le nombran amigo popular de Roma. Viriato recibe contento este nombramiento, porque sus hombres ya eran muy pocos. Tanta guerra había debilitado a los lusitanos. Poco podían oponer ya al poder de Roma. Por tanto, una paz entre los dos bandos venía muy bien, para reponer fuerzas y para por lo menos intentar vivir en paz después de 10 años de terrible guerra. Cuando parece que todo va a terminar, llega un nuevo cónsul a la Hispania, y este no tiene las mismas ideas del vencido Serviliano. El cónsul Cepión quiere acabar con Viriato. Los romanos, es cierto, odiaban a muerte a Viriato y quieren acabar con él. Cepión se acerca con una hueste temible e intenta engañar a Viriato. Viriato, muy debilitado, decide parlamentar. Quiere firmar la paz a toda costa. No quiere más guerra. Está hastiado de tanta guerra. Envía 3 parlamentarios: Ditalcón, Minuro y Audaz. Estos 3 habían sido combatientes para Roma. Eran de la localidad de Urso, de la actual Osuna. Pero habían traicionado a Roma y se habían pasado al bando de Viriato. Y ahora actuaban como diplomáticos de este. Iban a seguir ejerciendo su oficio de traidores. Cepión les conmina a que maten a su líder. Solo así habrá paz para los lusitanos, y además ellos recibirán grandes honores y prebendas, mucho oro para los 3 traidores. Y los 3 se acercan al campamento de Viriato, y mientras dormía, como vimos en el cuadro de Madrazo, ¿verdad? Ese cuadro que se expone brillantísimamente en el Museo del Prado, la muerte de Viriato, los 3 traidores le dan muerte a puñaladas. Cuenta la leyenda, una leyenda apócrifa sin confirmar, que cuando se acercaron los 3 a Cepión para recibir su premio, este, con mirada desdeñosa, les dijo: Roma no paga traidores, y mandó su ejecución. Era el año 139 a.C. y terminaba el periodo floreciente para los lusitanos y para Viriato. Durante 11 años habían combatido fenomenalmente a Roma, el gran poder invasor. Pero ¿qué ocurriría ahora? ¿Nombrarían un nuevo jefe? ¿Qué pasaría con Viriato? ¿Qué pasaría con su cadáver? Cuenta la historia que los lusitanos incineraron el cadáver de Viriato. Cantaron himnos, entonaron himnos en honor a su jefe. Y después esparcieron las cenizas por el terreno de la tribu. Y sobre esas cenizas, siguiendo las costumbres lusitanas, 200 parejas de guerreros combatieron entre sí. Una forma de rendir honores a su gran líder, como él jamás lo tendrían. Sí que es cierto, en contra de lo que se pueda pensar, que los lusitanos eligieron un nuevo jefe, Tautapmus, un nuevo líder guerrillero que intentaría una marcha sobre Sagunto, pero fracasó de forma estrepitosa, y los romanos le vencieron, aplastaron y masacraron. También es cierto que los lusitanos siguieron combatiendo a su manera, pero ya muy desorganizados en pequeños grupúsculos. No tuvieron ya jamás la cohesión que tuvieron con Viriato. El gran líder había muerto asesinado por sus propios hombres. Y los romanos ya no tuvieron nada que se les opusiera. Aún aguantaba Numancia, y lo seguiría haciendo hasta el año 133. Hasta que el africano, con 60.000 hombres, rindió la ciudad, pero no por la lucha, sino por el hambre. Cuentan que los arebecos aguantaron hasta la extenuación, que incluso llegaron a recurrir al canibalismo. Pero la ciudad había sido sitiada férreamente por las tropas del africano. Y la peste, además, había hecho cargo de las calles de Numancia. Antes de firmar la rendición, los escasos defensores pusieron fin a su vida suicidándose.
Cuando entraron los legionarios romanos en la ciudad, en lo que quedaba de ella, solo encontraron desolación, edificios derruidos y cadáveres por todas las calles. Numancia cayó en el 133 y con eso se puso fin a las guerras celtíberas. Pero en el norte se seguía combatiendo. Los cántabros y los astures estaban dando también muy buena batalla a los romanos. Nada más y nada menos que crearon un frente de 400 kilómetros. Un frente inmenso de 400 kilómetros. Los cántabros resistieron como auténticos héroes. Y contra ellos tuvieron que combatir los diferentes cónsules romanos. Y aguantaron hasta el año 19 a.C. Todavía aguantaron 100 años más después de la caída de Numancia. En el 19 toda la Hispania había sido pacificada. La historia de Viriato: con él murió Iberia. Eso dicen sus exégetas: con él murió el sueño de Iberia. Y después de él ya solo se hablaba de Hispania, solo se hablaba ya de la Hispania romana. Los lusitanos entraron en la órbita de los romanos, en la órbita de los nuevos invasores. Pero sí que es cierto que a Viriato hay que atribuirle el nacimiento de la guerrilla. El nacimiento de la guerrilla que surgió gracias al sueño de un pequeño pastor nacido en la Sierra de la Estrella. Unos dicen que en Portugal, otros dicen que en Zamora, pero al fin y al cabo en la península ibérica. Aquel guerrillero que durante 11 años hostigó al poder más grande del mundo conocido, al poder de Roma. Hoy desde aquí le hemos rendido homenaje. Viriato. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.